Alejandro Magno, un personaje fascinante desde su nacimiento, emerge en un mundo donde Macedonia, una tierra de guerreros y tradición, se encuentra en los márgenes de la civilización griega. A diferencia de Atenas o Esparta, Macedonia no era vista como una cuna de cultura refinada. Más bien, los griegos de las polis la miraban con desdén, percibiéndola como una región atrasada y poco sofisticada. Sin embargo, esta percepción ignoraba la realidad de un reino rico en recursos naturales y con un ejército cada vez más poderoso, que se va transformando bajo el liderazgo de Filipo II, padre de Alejandro. Con acceso a minas de oro y plata, Macedonia poseía una fuente invaluable de poder económico que le permitió a Filipo financiar sus ambiciones políticas y militares. Filipo II fue un rey astuto y decidido, con un enfoque innovador hacia la guerra. Al observar la falange griega, decide transformarla en algo aún más formidable: la falange macedonia, una fuerza que combina la disciplina con el alcance mortal de largas lanzas de 5 metros. Filipo construyó un ejército cohesionado y eficaz, lo cual convirtió a Macedonia en una potencia militar imparable. Con el tiempo, logra expandir su dominio en Grecia, venciendo a las grandes ciudades-estado y consolidando su poder en toda la región. Esta hazaña fue vista con recelo y temor por los griegos, quienes no pueden imaginar el cambio que Filipo está trayendo al mundo heleno. Es en este contexto, en el año 356 a.C., nace Alejandro Magno en Pela, la capital de Macedonia, un niño que será moldeado por los anhelos y visiones de grandeza de su padre. Desde su nacimiento, Alejandro estaba destinado a ser diferente. Su madre, Olimpia de Epiro, fue una figura imponente, inmersa en prácticas religiosas y creencias místicas que fascinan y, a veces, aterrorizaban a Filipo. Olimpia fue fervientemente devota y se convence de que Alejandro es especial, un hijo de los dioses. Se dice que mantenía una conexión con entidades superiores, una convicción que compartió con su hijo desde temprana edad, reforzando en él la idea de que su destino es grande y divino. Alejandro crece así en un entorno donde la ambición de su padre y la devoción espiritual de su madre se entrelazan, formando la base de su percepción de sí mismo como alguien destinado a algo más allá de lo común. A los 13 años, Filipo decide que su hijo necesita la mejor educación posible y llama a uno de los más grandes pensadores de la época, Aristóteles, para que sea el tutor de Alejandro. Aristóteles, discípulo de Platón y maestro en el pensamiento lógico y filosófico, acepta esta tarea con la esperanza de modelar al joven príncipe y convertirlo en un líder sabio y justo. Bajo su tutela, Alejandro aprende filosofía, ética, literatura y ciencia. Es instruido en la importancia de la justicia, la retórica y el gobierno, desarrollando una mente analítica y crítica que más tarde lo convertirá en un estratega brillante. Aristóteles también le enseña varios idiomas, entre ellos hebreo y babilonio, para que Alejandro comprenda las culturas de los pueblos que algún día podría gobernar. La relación entre Alejandro y Aristóteles fue compleja. Alejandro admiraba a su maestro, pero también mostraba un carácter fuerte y decidido que a veces desafiaba las enseñanzas de Aristóteles. Sin embargo, su formación académica se equilibra con el entrenamiento físico y militar. Bajo la guía de Leónidas de Epiro, Alejandro aprende desde joven a montar a caballo y a manejar las armas. Su habilidad para liderar y su valentía destacan ya en la adolescencia, y a los 14 años es un guerrero macedonio en entrenamiento, mientras que a los 16 ya demuestra sus habilidades militares al liderar una pequeña campaña con éxito. Este entrenamiento temprano forma en Alejandro la confianza y la capacidad para enfrentar los desafíos que le esperan. La influencia de Olimpia también es evidente en estos años de formación. Ella le inculca la idea de que es descendiente de héroes, asegurando que Alejandro vea en su linaje una conexión con figuras legendarias como Aquiles,
y Hércules. En la mente de Alejandro, esta noción de divinidad personal empieza a moldear su identidad y cada logro parece una validación de su destino único. Mientras Filipo continuaba expandiendo el poder de Macedonia, Alejandro observa, aprende y se prepara, alimentando sus propias ambiciones y consolidando la creencia de que su vida está destinada a un propósito mayor. Su juventud es una mezcla de entrenamiento intelectual, desafíos físicos y una profunda convicción en su grandeza, sostenida por los pilares de su educación y las enseñanzas espirituales de su madre. Para Alejandro, la vida en Macedonia no es solo un periodo de preparación, sino el preámbulo de algo extraordinario. Las guerras de Filipo y sus innovaciones militares lo inspiran y desafían. Alejandro fue testigo del poder que su padre había acumulado y comprende que algún día tendrá la oportunidad de superar incluso sus hazañas. El reinado de Filipo II, que había transformado a Macedonia en una potencia militar y política, termina de manera abrupta en 336 a.C., durante una boda en Egas, la antigua capital. Un guardaespaldas, Pausanias, asesina a Filipo en circunstancias aún envueltas en misterio. Y aunque las razones exactas siguen siendo objeto de especulación, muchos ven en Olimpia y Alejandro a los posibles conspiradores, movidos por su ambición y el deseo de ver a Alejandro en el trono. La muerte de Filipo provoca una inestabilidad momentánea en el reino, pero Alejandro, con apenas 20 años, actúa rápido y sin piedad. Ejecuta a los posibles rivales, asegurando que ningún familiar o noble macedonio pueda disputar su ascenso al trono, y consolida su poder en una Macedonia aún conmocionada por la pérdida de su gran rey. A pesar de la juventud de Alejandro, los logros de su padre le han dejado un reino fuerte y un ejército bien entrenado y leal. Alejandro hereda no solo el poder absoluto en Macedonia, sino también la alianza inestable de las polis griegas que Filipo había forjado tras su victoria en la batalla de Queronea en el 338 a.C. Esta batalla había sido un punto de inflexión para Grecia. El ejército macedonio, con Alejandro liderando una parte crucial del ataque, había derrotado a la alianza entre Atenas y Tebas, acabando con las ambiciones de independencia de las ciudades-estado. Alejandro, aún adolescente en ese entonces, demostró en Queronea una valentía y destreza militar que lo convirtió en una figura respetada por sus soldados, a pesar de su juventud. Con el trono asegurado, Alejandro se enfrenta a su primer desafío real. Las ciudades griegas, lideradas por Atenas y Tebas, ven la oportunidad de romper la alianza impuesta por Filipo y recuperar su autonomía. Aprovechando los rumores de que Alejandro no sería capaz de consolidar el poder como lo hizo su padre, Tebas se rebela, creyendo que podrá sacudirse el dominio macedonio. Alejandro, en lugar de apaciguar a los griegos, decide enviar un mensaje claro y contundente. Marcha con su ejército hacia el sur y toma Tebas por sorpresa, sometiéndola con una fuerza brutal y, como advertencia para el resto de Grecia, destruye la ciudad casi por completo. Solo se perdona la vida a los templos y a los poetas, y el destino de Tebas sirve de ejemplo para Atenas y las demás ciudades griegas que deciden someterse sin oponer resistencia. Con Grecia sometida, Alejandro concentra su atención en una ambición aún mayor, un objetivo que su padre solo había comenzado a planear: la conquista del vasto imperio persa. En el 334 a.C., Alejandro cruza el estrecho del Helesponto, el paso entre Europa y Asia, con un ejército de aproximadamente 40.000 soldados, una fuerza considerable pero pequeña si se compara con la potencia persa. Con un gesto simbólico, lanza su lanza al suelo asiático al desembarcar, proclamando que toda Asia será conquistada por él y su ejército. Su primer enfrentamiento en territorio persa ocurre en el río Graníco, donde un contingente persa
liderado por el mercenario griego Memnón de Rodas, intenta detenerlo. Aunque los persas confían en su ventaja numérica, la estrategia y audacia de Alejandro resultan decisivas. Dirige un ataque frontal en el río, sorprendiendo a sus enemigos, y en un combate feroz logra su primera gran victoria en Asia Menor. La derrota persa en Graníco abre las puertas de Asia a Alejandro y refuerza su imagen como líder imbatible. Tras esta victoria, Alejandro avanza rápidamente por las ciudades griegas de Asia Menor, muchas de las cuales lo reciben como un liberador, pues ven en él la oportunidad de librarse de la influencia persa. Alejandro no solo busca conquistar territorios, sino también ganar la lealtad de sus nuevos súbditos, a quienes trata con respeto, permitiendo que conserven su autonomía y tradiciones locales. Esta estrategia refuerza su influencia y asegura que no enfrente resistencia en su camino hacia el corazón de Persia. Alejandro continúa avanzando, mostrando un dominio tanto militar como político, consolidando su poder en cada ciudad y ganando aliados estratégicos. Entiende que su pequeña fuerza necesita del apoyo de las poblaciones locales para enfrentar a un enemigo como Persia, cuyo ejército es vasto y variado. Con esta combinación de fuerza y diplomacia, Alejandro se establece como un conquistador no solo militar, sino también cultural, ganándose la confianza de las regiones que toma. En cada paso, Alejandro se muestra como un líder magnánimo con aquellos que se someten, pero implacable con quienes osan resistir. La conquista de Asia Menor es solo el principio, y Alejandro sabe que para enfrentar al emperador persa, Darío III, necesitará de todas sus habilidades y del apoyo incondicional de su ejército. El avance de Alejandro en Asia Menor no pasa desapercibido para Darío III, el emperador de Persia. Consciente de que su imperio está amenazado, Darío decide enfrentar al joven macedonio en un encuentro que sea definitivo. Mientras tanto, Alejandro sigue ganando el apoyo de las ciudades que atraviesa, ganándose la lealtad de las poblaciones y asegurando el control de cada territorio con una combinación de respeto y diplomacia. Su habilidad para inspirar a sus soldados y su carisma entre los pueblos conquistados le permiten avanzar sin oposición significativa. Sin embargo, sabe que la confrontación con el propio Darío es inminente y se prepara para el enfrentamiento, consciente de que su reputación y quizás su vida dependen del resultado de esa batalla. Finalmente, en 333 a.C., Alejandro y Darío se encuentran en Isos, en una región donde el terreno angosto le da una ventaja al ejército macedonio, mucho más pequeño que el de Darío. A diferencia de las vastas planicies que favorecen a las tropas persas, Isos es un paso estrecho entre las montañas y el mar, y Alejandro, un estratega nato, aprovecha al máximo este terreno. Darío, al ver a sus tropas atrapadas, intenta reorganizar a su ejército, pero Alejandro, con una audacia sin igual, lanza un ataque directo hacia el centro, donde sabe que el emperador persa se encuentra. Dirigiendo a su caballería de élite, Alejandro logra penetrar las líneas persas y se acerca peligrosamente al propio Darío. El emperador, sorprendido y aterrado, ordena la retirada, abandonando a su ejército y a su familia, quienes caen en manos de Alejandro. La victoria en Isos es trascendental. No solo es una derrota humillante para Darío, quien ha dejado a su ejército en el campo de batalla, sino que también fortalece la leyenda de Alejandro entre sus tropas y los pueblos que encuentra en su camino. Alejandro, en un gesto de respeto estratégico, trata con dignidad a la familia de Darío, asegurándose de que no sufran daño alguno. Al hacerlo, envía un mensaje de grandeza y honor, demostrando que no solo es un conquistador, sino un líder magnánimo cuando la situación lo demanda. Los persas, desconcertados, ven cómo su emperador ha sido derrotado por un joven rey que parece tener la protección de los dioses.
La batalla de Isos se convierte en un símbolo de la destreza de Alejandro y de la vulnerabilidad del hasta entonces invencible Imperio Persa. Tras la victoria en Isos, Alejandro continúa hacia Egipto, un territorio estratégico y un sueño que había albergado desde más joven. Egipto es fundamental no solo por su posición en el Mediterráneo, sino también por sus recursos y sus rutas de comercio. A su llegada en 332 a.C., Alejandro es recibido como un libertador, pues Egipto llevaba años bajo el dominio persa, y sus habitantes anhelaban un cambio. En un gesto diplomático y visionario, Alejandro no solo respeta las costumbres egipcias, sino que se adapta a ellas. Los sacerdotes lo proclaman faraón y le rinden homenaje, aceptándolo como el nuevo líder de Egipto. Alejandro comprende el valor simbólico de esta coronación y abraza su rol como faraón, ganándose el apoyo de la población y asegurando su control sobre el territorio sin derramar sangre. En Egipto, Alejandro funda una ciudad que llevará su nombre y que en pocos años se convertirá en uno de los mayores centros de comercio, cultura y conocimiento del mundo antiguo, Alejandría. La ciudad es construida en una posición estratégica a lo largo del delta del Nilo y pronto se convierte en un punto clave para su imperio. Alejandro sabe que su ambición no solo debe expresarse en conquistas militares, sino en la creación de una civilización que una Oriente y Occidente. Alejandría simboliza esta unión, y con el tiempo se convertirá en un símbolo del legado cultural y político de Alejandro. Durante su estadía en Egipto, Alejandro realiza una visita crucial al famoso oráculo de Amón, en el oasis de Siwa. Este oráculo, uno de los más respetados del mundo antiguo, tiene una reputación mística y sagrada, y Alejandro busca en él la confirmación de sus propias creencias sobre su linaje divino. La visita al oráculo no es simplemente un acto de devoción religiosa, sino una afirmación de su identidad. Alejandro emerge de la consulta convencido de que es el hijo de Zeus Amón, lo cual refuerza su convicción de ser un elegido de los dioses, destinado a gobernar sobre toda Asia. Esta autopercepción lo distingue aún más de sus hombres y de sus enemigos, y aunque algunos de sus generales y soldados comienzan a ver en su actitud un toque de arrogancia, Alejandro continúa adelante, motivado por su fe en un destino que solo él parece entender plenamente. Con Egipto bajo su dominio y una nueva ciudad fundada en su honor, Alejandro está listo para regresar al norte y continuar su enfrentamiento con el Imperio Persa. Pero en su mente, ya no es solo un rey o un general. Se considera un faraón y un semidios, alguien destinado a cambiar el curso de la historia. Su próximo objetivo es derrotar definitivamente a Darío III y tomar el control absoluto del Imperio Persa. Darío, consciente de la magnitud de la amenaza que representa a Alejandro, decide reunir un ejército masivo y enfrentarlo en un terreno cuidadosamente elegido. La batalla que se avecina se librará en Gaugamela, una vasta planicie cerca de la actual ciudad de Mosul, en Irak. Allí, Darío espera que su superioridad numérica y el terreno abierto le den la ventaja necesaria para flanquear y sobrepasar al ejército macedonio. Las fuerzas de Darío son impresionantes, miles de soldados de todo el imperio persa, con caballería, carros de guerra y elefantes de combate, diseñados para intimidar a cualquier enemigo. Alejandro, sin embargo, estudia el terreno y el despliegue persa con cuidado, comprendiendo que esta podría ser la batalla decisiva de su vida. En la noche antes del combate, mientras Darío mantiene a sus soldados en posición, Alejandro permite que los suyos descansen, mostrándoles así su confianza y asegurándose de que lleguen frescos al campo de batalla. Al amanecer, Alejandro da un discurso a sus tropas, recordándoles sus victorias pasadas y asegurándoles que ese día decidirán el destino de Asia. Con sus soldados inspirados y listos, Alejandro organiza su ejército en formación de falange, con la caballería en los flancos, una táctica que ha perfeccionado en cada enfrentamiento.
y que confía le permitirá resistir las acometidas persas. La batalla de Gaugamela comienza con un movimiento sorpresa de Alejandro hacia la derecha, lo que obliga a Darío a extender sus líneas, debilitando su centro. Cuando el momento es adecuado, Alejandro lidera una carga directa hacia Darío, confiando en la fuerza de su caballería. La maniobra resulta crucial. El centro persa comienza a desmoronarse, y Darío, al ver el caos en sus líneas y sintiendo la presión de la carga de Alejandro, huye del campo de batalla por segunda vez. Este acto de retirada no solo desmoraliza al ejército persa, sino que también marca el final de su resistencia organizada. Alejandro persigue a Darío brevemente, pero decide regresar para asistir a su general Parmenio, quien enfrenta una feroz resistencia en el ala izquierda del ejército. La victoria en Gaugamela es total, y el imperio persa queda efectivamente en manos de Alejandro. Tras esta victoria monumental, Alejandro avanza hacia Babilonia, donde es recibido como un conquistador triunfal. Babilonia, una de las ciudades más ricas y espléndidas del mundo antiguo, se rinde sin resistencia, y Alejandro se muestra generoso y respetuoso hacia sus habitantes, permitiéndoles conservar sus tradiciones y cultura. Con esta bienvenida, Alejandro establece Babilonia como una de las joyas de su imperio y se asegura la lealtad de sus habitantes. Desde Babilonia, Alejandro sigue su marcha hacia Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa y símbolo del poderío de Darío y sus ancestros. A su llegada a Persépolis, Alejandro se encuentra con la opulencia y el lujo de la ciudad, pero también recuerda la historia de la invasión persa de Grecia, durante la cual Atenas fue saqueada y sus templos, incluyendo el Partenón, incendiados. Movido por un deseo de venganza y una estrategia calculada para erradicar cualquier rastro de la supremacía persa, Alejandro toma la controvertida decisión de quemar el gran palacio de Persépolis. Esta acción, aunque simbólica, deja una marca indeleble en la historia y asegura que el mensaje de la supremacía macedonia resuene en todo el imperio. Al destruir el centro del poder ceremonial persa, Alejandro elimina cualquier posibilidad de que Persépolis se convierta en un foco de resistencia contra su gobierno. La caída de Persépolis marca un momento de gran triunfo para Alejandro, pero también representa un punto de no retorno. Alejandro ha demostrado ser un líder magnánimo en las ciudades que lo reciben pacíficamente, pero en su conquista de Persépolis se muestra como un gobernante implacable, dispuesto a destruir a sus enemigos para consolidar su dominio. Persépolis, la orgullosa ciudad persa, es reducida a cenizas, y con ello, el antiguo orden se desmorona. Sin embargo, Alejandro no se detiene ahí. A medida que continúa su avance hacia el noreste, recibe noticias de que Darío, en un último intento de salvar su vida y reunir apoyo, ha huido hacia las provincias orientales del imperio. Alejandro decide perseguir a Darío y llevar la campaña hasta sus últimas consecuencias. En su camino hacia Media y Partia, Alejandro atraviesa terrenos desconocidos y peligrosos, desafiando tanto a su ejército como a su propia resistencia. Finalmente, recibe la noticia de que Darío ha sido traicionado y asesinado por uno de sus propios nobles, Besus, quien busca reemplazarlo y continuar la resistencia persa desde el este. Alejandro se horroriza ante esta traición, pero no se detiene. Jura capturar a Besus y llevarlo ante la justicia, afirmando así su autoridad no solo como conquistador, sino como el legítimo gobernante del imperio que Darío una vez controló. La muerte de Darío y la captura de Persépolis consolidan la posición de Alejandro como el nuevo gran rey, el líder indiscutido de un imperio que abarca vastos territorios. Pero Alejandro no es solo un conquistador. Ahora, con Persia bajo su control, su visión se expande. En lugar de detener su marcha y consolidar lo que ya ha conquistado, Alejandro decide perseguir a Besus hasta los confines del imperio, decidido a castigarlo. Con este objetivo, Alejandro lidera a su ejército hacia las tierras orientales, una región vasta
y de terrenos desafiantes que incluyen montañas y desiertos que pondrán a prueba a sus hombres. Mientras avanza hacia Partia y luego a Bactria, Alejandro se enfrenta a nuevos desafíos logísticos y culturales. Las campañas en estas regiones desconocidas son intensas y ponen a prueba tanto la resistencia de sus soldados como la capacidad de liderazgo de Alejandro. No solo enfrenta el agotamiento físico de sus tropas, sino también una creciente tensión entre él y algunos de sus generales y soldados. Alejandro ha comenzado a adoptar costumbres persas, incluyendo su manera de vestir y su insistencia en ser venerado con la ceremonia de la prosquinesis, una reverencia tradicional de la corte persa. Para los macedonios, este acto simboliza sumisión absoluta y resulta inconcebible para hombres acostumbrados a ver a su líder como uno de los suyos, no como una deidad lejana. A medida que Alejandro se distancia de sus raíces macedonias y se acerca cada vez más a las tradiciones orientales, su séquito se divide entre aquellos que aceptan este cambio y los que lo ven como una traición a su identidad. La tensión llega a un punto crítico cuando Alejandro acusa de conspiración a Filotas, uno de sus generales más cercanos e hijo del respetado Parmenio. Aunque los detalles de la supuesta conspiración son ambiguos, Alejandro ordena la ejecución de Filotas y de su padre Parmenio, quien había sido un pilar de su ejército desde los días de Filipo II. Esta decisión provoca un impacto profundo entre sus tropas. Algunos ven en ella una traición y una muestra de la creciente paranoia de Alejandro, mientras que otros creen que es una medida necesaria para asegurar la lealtad de todos en su imperio. Después de establecer su autoridad con mano dura, Alejandro finalmente captura a Bessus en Bactria y lo somete a un castigo ejemplar. En un acto de justicia calculada, Alejandro hace que Bessus sea juzgado y ejecutado públicamente, enviando un claro mensaje a sus nuevos súbditos de las tierras orientales. Alejandro no tolerará la traición ni la deslealtad y castigará sin piedad a quienes intenten desafiar su autoridad. Con Bessus eliminado, Alejandro se proclama sucesor legítimo del trono persa y se asegura la lealtad de los nobles locales, quienes, ante el castigo ejemplar de Bessus, prefieren aliarse con él en lugar de resistir. Durante su estancia en Bactria, Alejandro da un giro inesperado. Se casa con Roxana, una princesa bactriana. Este matrimonio es, por un lado, una estrategia política para consolidar su poder en las regiones orientales, y por otro, un intento de unificar a los macedonios y los persas a través de lazos familiares. Sin embargo, la elección de Roxana como esposa provoca desconcierto entre sus generales y soldados, quienes esperaban que Alejandro se casara con una noble macedonia o griega. La boda con Roxana es un símbolo de la fusión de culturas que Alejandro persigue, pero también acrecienta las divisiones internas entre su séquito. Mientras Alejandro continúa consolidando su control en las provincias orientales, decide avanzar hacia la India, el límite más allá del cual ningún macedonio ha osado aventurarse. En el año 326 a.C., Alejandro y su ejército cruzan el Hindu Kush y llegan al valle del Indo, donde se encuentran con el rey indio Poros, un líder imponente y respetado por su habilidad militar y su estatura física. Alejandro, acostumbrado a la diplomacia y al enfrentamiento estratégico, intenta convencer a Poros de unirse a él sin necesidad de combate, pero Poros, orgulloso y decidido a defender su reino, se niega. La confrontación que se avecina será una de las más complejas para Alejandro. La batalla en el río Hidaspes se convierte en un evento crucial y uno de los mayores desafíos de la campaña de Alejandro. Poros posee un ejército que incluye un arma que los macedonios nunca antes han enfrentado: elefantes de guerra, que representan una fuerza imponente y causan temor en la caballería macedonia. Alejandro, en una muestra de estrategia militar y astucia, decide enfrentar a Poros en un terreno que anule parcialmente la ventaja de los elefantes. Aprovechando su conocimiento de las tácticas persas y su propia experiencia en combates difíciles,
lanza una serie de ataques cuidadosamente coordinados, rodeando el ejército de Poros y logrando finalmente doblegar a su enemigo. Tras una intensa y sangrienta batalla, Alejandro vence a Poros, quien demuestra un coraje y una dignidad admirables hasta el final. Impresionado por su adversario, Alejandro no solo le perdona la vida, sino que lo restituye como gobernante de su propio reino, ahora bajo su autoridad. Este gesto de magnanimidad se gana la lealtad de Poros y de sus súbditos, y refuerza la imagen de Alejandro como un conquistador que respeta a aquellos que muestran honor y valentía. Sin embargo, para muchos de sus soldados, la batalla de Hidaspes marca el límite de su resistencia. Exhaustos y lejos de sus hogares, comienzan a preguntarse si la ambición de Alejandro tiene algún fin. Su lealtad y admiración por Alejandro son indiscutibles, pero también comienzan a surgir dudas. Para muchos, la conquista de Persia era una venganza legítima, una causa con la que se sentían comprometidos. Pero ahora, mientras se aventuran más allá del Indo, se preguntan qué los motiva realmente a seguir avanzando. Alejandro, determinado a alcanzar lo que él considera el límite del mundo conocido, ignora las señales de agotamiento en su ejército. Insiste en que el destino les ha concedido esta oportunidad única de conquistar todo lo que hay bajo el cielo, y les promete gloria y riquezas aún mayores. Sin embargo, cuando los rumores de las lejanas fuerzas del Ganges llegan a los oídos de los soldados, describiendo ejércitos colosales y ciudades impenetrables, la moral decae considerablemente. Finalmente, en un momento que resulta inesperado para Alejandro, sus hombres, liderados por algunos de sus oficiales de mayor confianza, se niegan a continuar. Su negativa es clara y definitiva. Han llegado tan lejos como sus cuerpos y espíritus les permiten, y no avanzarán un paso más. Ante la rebelión de su ejército, Alejandro enfrenta una decisión difícil. Aunque su ambición arde intensamente, comprende que presionar a sus hombres hasta la extenuación total sería un riesgo que podría costarle la lealtad de sus tropas. Con una mezcla de frustración y resignación, accede a regresar. Sin embargo, Alejandro no toma la ruta más directa de vuelta a Babilonia, sino que decide desafiar a su ejército a atravesar el desierto de Gedrosia, una de las regiones más inhóspitas y desoladas del mundo antiguo. Existen diversas teorías sobre por qué eligió esta ruta. Algunos creen que fue una prueba de castigo hacia sus tropas por haberlo desafiado, mientras que otros piensan que fue un acto de orgullo y un intento de demostrar que ni el desierto más cruel podría doblegar su determinación. La travesía por Gedrosia se convierte en una pesadilla. El calor abrasador y la falta de agua dejan a sus tropas al borde de la muerte. Los alimentos escasean y muchos hombres y animales caen en la marcha. Incluso Alejandro sufre, pero su determinación y fortaleza física le permiten seguir adelante, alentando a sus tropas a resistir cada kilómetro. A pesar de su liderazgo, se calcula que pierde a una parte significativa de su ejército en el desierto, y la travesía se convierte en un oscuro episodio en su vida, uno que deja cicatrices físicas y emocionales en todos los sobrevivientes. Finalmente, el ejército llega a Babilonia con las filas visiblemente reducidas y con la moral profundamente afectada, pero el regreso significa, al menos, la supervivencia para quienes resistieron el viaje. Una vez de regreso en Babilonia, Alejandro comienza a reorganizar sus planes. El vasto imperio que ha forjado en tan solo unos pocos años lo ha convertido en el hombre más poderoso de la historia. Pero este poder no viene sin sus dificultades. A medida que intenta administrar y consolidar su dominio, Alejandro empieza a adoptar prácticas de gobierno que a muchos de sus generales les parecen cada vez más tiránicas y desmedidas. Su decisión de incluir a nobles persas en posiciones de poder y de adoptar costumbres y vestimentas orientales incomoda a sus veteranos macedonios, quienes sienten que su rey se ha distanciado de ellos y de sus valores. En Babilonia,
Alejandro sufre una pérdida devastadora: la muerte de su amigo más cercano y confidente, Hefestión. La relación entre Alejandro y Hefestión siempre ha sido intensa y profunda, un lazo que muchos han comparado con el de Aquiles y Patroclo. Hefestión había sido su consejero más leal, su compañero en las batallas y su apoyo constante. Su muerte afecta a Alejandro profundamente, sumiéndolo en una tristeza que rápidamente se transforma en ira. Culpa a su entorno de la pérdida y ordena severas medidas de duelo, incluso ejecutando a médicos y sirvientes que, según él, no cumplieron con su deber de salvar a su amigo. Alejandro organiza un funeral de proporciones épicas en honor a Hefestión, tratando de inmortalizar su memoria y canalizando su dolor en un luto nacional que marca a todo el imperio. Pero el golpe es demasiado. La muerte de Hefestión deja a Alejandro cada vez más aislado y desconfiado, y muchos de sus generales observan con preocupación cómo su rey se vuelve más impredecible y exigente. Alejandro comienza a hacer planes para nuevas conquistas, esta vez con Arabia como próximo objetivo. Sin embargo, su salud, deteriorada por años de campaña, comienza a mostrar signos de debilitamiento. A pesar de su aparente invulnerabilidad, los rigores de las batallas y de las marchas a través de tierras hostiles han dejado su marca. Un día, Alejandro cae gravemente enfermo y desarrolla una fiebre que, en cuestión de días, se agrava. La fiebre que aqueja a Alejandro en Babilonia empeora rápidamente, y a medida que pasan los días, se hace evidente que el gran conquistador está a punto de enfrentarse a un enemigo contra el cual no tiene estrategias ni defensas: la muerte. La noticia de su enfermedad se extiende por toda la ciudad, y una sensación de incertidumbre y temor inunda el ambiente. Los rumores de envenenamiento circulan entre sus generales, aunque otros creen que es el resultado de las heridas, el agotamiento extremo y las enfermedades adquiridas durante sus campañas. Postrado en su lecho, Alejandro pierde movilidad y voz, mientras sus oficiales y soldados se reúnen a su alrededor, algunos desesperados por recibir una palabra de aliento, otros preguntándose qué será de su imperio sin su líder. Durante sus últimos momentos, le preguntan a quién dejará su vasto reino, una pregunta que se convierte en un eco de incertidumbre entre todos los presentes. Sin un heredero directo, Alejandro responde, en lo que muchos consideran su último acto enigmático, que su imperio será para el más fuerte. Esta respuesta, ambigua y desafiante, deja a sus generales y amigos con una carga pesada, sin instrucciones claras y con un vasto imperio por dividir. En un último gesto de grandeza, permite que sus soldados pasen frente a él, dando así un adiós silencioso a los hombres que le han acompañado a lo largo de años de lucha y gloria. Alejandro muere a los 32 años, un héroe y un enigma, dejando tras de sí un legado sin igual y un vacío de poder que sumirá a su imperio en una crisis. La muerte de Alejandro no solo pone fin a su vida, sino también a la unidad de su imperio. Sin una sucesión establecida, sus generales, conocidos como los diádocos, pronto entran en conflicto por el control de los territorios conquistados. Estos hombres, que lo habían seguido con devoción y habían compartido las adversidades y victorias a su lado, ahora ven en sus vastas tierras una oportunidad para reclamar el poder en beneficio propio. Lo que en vida había sido el imperio unificado de Alejandro se fragmenta en reinos separados, gobernados por aquellos que una vez lo siguieron. Egipto queda bajo el control de Ptolomeo, Babilonia para Seleuco y Macedonia para Casandro, entre otros. Cada uno reclama legitimidad, y el imperio que Alejandro había forjado con sangre y estrategia queda dividido, debilitado y marcado por conflictos. Con el paso de los años, la leyenda de Alejandro no hace más que crecer. Sus tácticas de guerra, su audacia y su capacidad de liderazgo se convierten en temas de estudio y admiración. Alejandro no solo fue un conquistador, sino un visionario que intentó unir Oriente y Occidente, dejando como legado una fusión cultural sin precedentes en la historia. Las ciudades que fundó,
especialmente Alejandría en Egipto, florecen como centros de conocimiento y comercio, uniendo ideas, ciencias y artes de distintas culturas. Su visión de un imperio multicultural y de fronteras abiertas no sobrevivió a su muerte, pero su influencia se mantuvo viva en las generaciones que lo sucedieron. Alejandro pasó a ser conocido como un símbolo de ambición y grandeza, un hombre que, en apenas 12 años, transformó el mundo antiguo y dejó una huella indeleble. Fue venerado como héroe por unos y como tirano por otros, y su vida fue vista como una prueba de la fina línea entre el genio y la locura. A lo largo de los siglos, su historia inspiraría a líderes y pensadores, desde los emperadores romanos hasta estrategas modernos. Alejandro logró lo que nadie más había alcanzado: una inmortalidad histórica que lo mantiene presente más de 2 milenios después. En la mente colectiva, su figura permanece viva, recordada no solo por su vasta conquista, sino también por su carisma, su implacable voluntad y su inigualable ambición. Si te ha gustado el video, te invitamos a suscribirte al canal, darle un me gusta y compartirlo para que más personas puedan conocer la historia de Alejandro Magno. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.